Agotada del trabajo, se quitó la ropa y entró al mar, hasta que su jefe apareció detrás de ella. El aire acondicionado de la oficina zumbaba incesantemente, pero Sofía Hernández apenas lo notaba. Sus ojos, enrojecidos por las horas frente a la pantalla, recorrían una vez más los planos del nuevo resort que debía entregar al día siguiente. Las líneas arquitectónicas se difuminaban ante su vista cansada, mientras el reloj marcaba las 11 de la noche. «Otra noche más», murmuró para sí misma, estirando su cuello dolorido. La oficina del 20º piso ofrecía una vista espectacular de la zona hotelera de Cancún, donde las luces de los resorts brillaban como estrellas caídas sobre la arena blanca. Ironía cruel, diseñaba paraísos donde la gente venía a relajarse mientras ella vivía en un constante estado de estrés. El sonido de unos pasos en el pasillo la sobresaltó. ¿Quién más trabajaría hasta tan tarde? La puerta de su oficina se abrió sin previo aviso y apareció la figura imponente de Alejandro Mendoza, su jefe. A los 35 años, era el dueño de una de las constructoras más exitosas del Caribe mexicano, pero su reputación de ser exigente y distante lo precedía. «Hernández, necesito que hagas algunos cambios en el proyecto Riviera», dijo sin preámbulos, dejando caer una carpeta sobre su escritorio ya saturado de documentos. Su voz tenía esa autoridad que había aprendido a temer y respetar a la vez. «Señor Mendoza, son casi las 11:30. El proyecto está prácticamente terminado», respondió Sofía, tratando de mantener la compostura mientras su cansancio se transformaba en frustración. Alejandro la miró fijamente. Bajo la luz artificial de la oficina, notó las ojeras que enmarcaban los ojos verdes de Sofía, la tensión en sus hombros delgados, cubiertos por una blusa blanca arrugada. Por un momento, algo parecido al remordimiento cruzó por su mente, pero lo descartó rápidamente. «El cliente quiere modificaciones en la terraza principal. Necesita estar listo para la presentación de mañana a las 8», insistió, aunque su tono había perdido parte de su dureza inicial. Sofía sintió cómo las lágrimas de agotamiento pugnaban por salir, pero se las contuvo. Había trabajado en esa empresa durante 3 años, escalando desde asistente hasta arquitecta principal, y no iba a mostrar debilidad ahora. «Entendido, señor», respondió con voz controlada, abriendo la carpeta sin mirarlo. Alejandro dudó un momento en la puerta. Había algo en la postura derrotada de Sofía que lo inquietaba, pero los negocios eran los negocios. Sin decir más, se marchó, dejando tras de sí el aroma de su colonia cara y el eco de sus zapatos italianos sobre el mármol. Sofía esperó hasta escuchar el ding del elevador para permitirse suspirar profundamente. Miró por la ventana hacia el mar Caribe, cuyas olas plateadas bajo la luna llena parecían llamarla. En ese momento, tomó una decisión impulsiva que cambiaría todo. Eran las 2 de la madrugada cuando Sofía finalmente guardó los planos modificados. Sus ojos ardían y su espalda gritaba en protesta, pero había cumplido con el encargo. Se quedó sentada unos minutos más, contemplando la ciudad dormida a través del ventanal. La zona hotelera seguía viva con sus luces de neón, pero más allá, donde comenzaban las playas vírgenes, todo era oscuridad y paz. Sin pensarlo 2 veces, tomó su bolsa y salió de la oficina. En lugar de dirigirse a su departamento en el centro de Cancún, condujo su pequeño Tsuru hacia Playa Delfines, una de las pocas playas que conservaba algo de su belleza natural, lejos del bullicio turístico. El estacionamiento estaba vacío. Sofía dejó el auto y caminó hacia la arena, quitándose los zapatos de tacón que había llevado durante más de 15 horas. La brisa nocturna del Caribe acarició su rostro, llevando consigo el aroma salino y la promesa de libertad. La luna llena iluminaba las olas que rompían suavemente en la orilla. Sin dudarlo, se quitó la blusa y la falda, quedándose en ropa interior. No le importaba. Necesitaba sentir el agua, lavar de su piel el agotamiento y la frustración del día. El agua estaba tibia, perfecta. Sofía se sumergió completamente, sintiendo cómo el mar la abrazaba y le devolvía algo de su humanidad perdida entre planos y deadlines. Flotó de espaldas, mirando las estrellas que brillaban como diamantes sobre el cielo tropical. «No sabía que tenías esta faceta rebelde, Hernández». La voz la sobresaltó tanto que tragó agua salada. Al incorporarse,
Vio una silueta masculina en la playa, y su corazón se detuvo al reconocerla. «¿Señor Mendoza?» Su voz sonó ahogada, no solo por el agua que había tragado, sino por la incredulidad. «¿Qué hace aquí?» Alejandro estaba de pie en la orilla, ya no con su traje impecable, sino con una camiseta blanca y pantalones de lino. Se veía diferente, más humano, sin la armadura de ejecutivo que siempre llevaba puesta. «Podría preguntarte lo mismo», respondió, pero su tono no tenía la autoridad de siempre. Había algo vulnerable en su voz que Sofía nunca había escuchado. «Necesitaba despejarme», dijo ella, consciente de que estaba prácticamente desnuda en el agua y que su jefe la había descubierto en el momento más vulnerable de su día. «¿Te importa si...?» Alejandro señaló hacia el agua, y la pregunta quedó suspendida en el aire nocturno. Sofía asintió, demasiado sorprendida para hablar. Vio cómo él se quitaba la camiseta, revelando un torso bronceado y marcado que no había imaginado bajo sus trajes de diseñador. Alejandro entró al agua lentamente, y cuando estuvo a unos metros de ella, se detuvo. «Sofía», dijo, usando su nombre de pila por primera vez en 3 años. «Lamento haberte presionado tanto hoy. Yo también, a veces necesito escapar». En la distancia, las luces de Cancún parpadeaban como testigos silenciosos de este encuentro inesperado que cambiaría el rumbo de sus vidas. El silencio se extendió entre ellos, roto únicamente por el suave murmullo de las olas. Sofía observaba a Alejandro con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Sin su aura de jefe implacable, parecía un hombre completamente diferente, más joven, más vulnerable, casi perdido en sus propios pensamientos. «¿Por qué está aquí, señor Mendoza?», preguntó finalmente, flotando a una distancia prudente de él. «Alejandro», la corrigió suavemente, «aquí no soy tu jefe, solo soy un hombre que no podía dormir». Sofía asintió, sintiendo cómo la formalidad se desvanecía como la espuma del mar. «¿Por qué no podías dormir?». Alejandro se sumergió completamente antes de responder, como si el agua pudiera lavarle las palabras que no sabía cómo decir. Cuando emergió, su cabello negro goteaba bajo la luz lunar. «Mi padre construyó esta empresa desde cero», comenzó, su voz apenas audible por encima del sonido de las olas. «Llegó de Mérida con nada más que sus manos y un sueño. Ahora tengo 300 empleados que dependen de mí, inversores que esperan resultados, y siento que...» Se detuvo como si hubiera revelado demasiado. «¿Qué sientes?», insistió Sofía, sorprendida por su propia audacia. «Que me estoy ahogando en el éxito de mi padre», confesó Alejandro, y había una honestidad cruda en su voz que la desarmó completamente. «Cada día es una lucha por mantener su legado, por demostrar que soy digno de llevarlo adelante, y en el proceso he olvidado quién era antes de convertirme en el señor Mendoza». Sofía sintió un nudo en la garganta. Durante 3 años había visto solo la máscara del empresario exitoso, nunca al hombre que se escondía detrás. «Yo pensaba que odiabas tu trabajo», dijo Alejandro cambiando el tema. «La forma en que me miras a veces, como si fuera un tirano». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Sofía. «No odio mi trabajo. Amo la arquitectura. Amo crear espacios donde la gente puede ser feliz. Lo que odio es sentir que no soy lo suficientemente buena, que cada proyecto tiene que ser perfecto porque si no, confirmo que tal vez no merezco estar aquí». «¿Bromeas?». Alejandro se acercó un poco más y en la oscuridad, Sofía pudo ver la sinceridad en sus ojos. «Tus diseños son extraordinarios. El resort de Tulum que diseñaste el año pasado ganó 3 premios internacionales. Mi presión sobre ti no es porque dude de tu talento, es porque... ¿Por qué? Porque eres brillante, y no quiero que nadie más se dé cuenta antes que yo», admitió con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Sofía se quedó sin palabras, sintiendo cómo algo cambiaba irrevocablemente entre ellos. La tensión que siempre había existido en la oficina tomaba ahora un significado completamente diferente. Permanecieron en el agua durante horas, compartiendo historias que jamás habían contado a nadie. Alejandro le habló de la presión constante de su madre, doña Carmen, quien esperaba que se casara con alguna heredera de buena familia yucateca para asegurar el futuro de la empresa. Sofía compartió sus propias luchas. Ser la primera de su familia en ir a la universidad, trabajar de mesera en los restaurantes de la zona hotelera,
para pagarse los estudios, y la constante sensación de ser una impostora en un mundo de privilegios. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Sofía, flotando boca arriba mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo de rosa y dorado. Diseño lugares para que otros escapen de sus realidades, pero yo nunca me permito escapar de la mía. Hasta ahora, observó Alejandro nadando suavemente a su lado. Hasta ahora, repitió ella girándose para mirarlo. En la luz suave del amanecer, sin la barrera de la formalidad oficinesca, Alejandro era devastadoramente atractivo. Pero más que eso, era real, humano, vulnerable. Deberíamos volver, dijo él, aunque su tono sugería que era lo último que quería hacer. En una hora tienes que presentar los planos modificados. La realidad los golpeó como una ola fría. En unas pocas horas tendrían que volver a ser jefe y empleada, fingir que esta noche mágica nunca había ocurrido. Alejandro, dijo Sofía, usando su nombre como él se lo había pedido. Lo que ha pasado esta noche, lo sé, la interrumpió suavemente, pero no me arrepiento. Por primera vez en años me siento yo mismo. Salieron del agua en silencio, conscientes de que el hechizo estaba a punto de romperse. Alejandro le ofreció su camiseta para que se cubriera, un gesto que la hizo sonrojar. Mientras se vestían en un silencio cargado de nueva intimidad, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. «Sofía», dijo Alejandro cuando llegaron a sus respectivos autos, «en la oficina las cosas tienen que ser como siempre, al menos por ahora. Pero esto», señaló hacia la playa donde habían compartido sus secretos más profundos, «esto no ha sido un error». Ella asintió, sintiendo mariposas en el estómago. «Lo entiendo, pero Alejandro, no puedo fingir que no ha pasado nada. No completamente». Él se acercó, y por un momento, Sofía pensó que iba a besarla. En su lugar, le acarició suavemente la mejilla con el dorso de su mano. «Tampoco yo», murmuró antes de subir a su BMW negro y desaparecer en la madrugada de Cancún. Sofía se quedó sola en el estacionamiento, viendo cómo el sol terminaba de elevarse sobre el Caribe. Su vida acababa de complicarse de la manera más hermosa posible. La oficina bullía con la actividad matutina cuando Sofía llegó a las 7:30, apenas media hora después de haberse duchado y cambiado en su departamento. Había logrado disimular las ojeras con maquillaje, pero no podía hacer nada para ocultar el brillo diferente en sus ojos o la sonrisa involuntaria que aparecía cada vez que recordaba la noche anterior. «¿Estás bien, Sophie?», preguntó Mariana, su compañera de cubículo, mientras preparaba café. «Te ves diferente, como más radiante». «Solo cansada», mintió Sofía, organizando nerviosamente los documentos de la presentación. «Me quedé hasta tarde terminando las modificaciones». El sonido de los pasos familiares en el pasillo hizo que su corazón se acelerara. Alejandro apareció en la puerta de la sala de juntas, impecable como siempre en su traje gris carbón, el cabello perfectamente peinado, sin rastro del hombre vulnerable que había conocido en la playa. Sus ojos se cruzaron por un segundo, y Sofía vio un destello de calidez antes de que él recuperara su máscara profesional. «Buenos días, equipo», saludó con voz autoritaria. «Hernández, espero que tengas listas las modificaciones que discutimos anoche». La formalidad en su voz la desconcertó, aunque sabía que así tenía que ser. «Por supuesto, señor Mendoza, todo está preparado». La reunión transcurrió con normalidad. Sofía presentó los planos modificados con su profesionalismo habitual, pero era intensamente consciente de cada mirada de Alejandro, de cada gesto, de cada momento en que sus ojos se encontraban cuando hablaba de terrazas con vista al mar. Los clientes, un consorcio de inversionistas españoles, quedaron encantados con el diseño. «Excelente trabajo, Hernández», dijo Alejandro cuando los clientes se fueron. «Como siempre, has superado las expectativas». «Gracias, señor», respondió ella, pero había algo en su tono que solo él podía captar. El resto del día transcurrió en una extraña danza de formalidad y miradas cargadas de significado. Alejandro encontraba excusas para pasar por el área de arquitectura, y Sofía se descubría esperando esos momentos con una anticipación que no podía controlar. A las 5 de la tarde, cuando la mayoría del equipo se había ido, Sofía recibió un mensaje en su computadora. «Necesito revisar unos planos contigo».
Mi oficina en 10 minutos. AM. Su corazón se disparó, tomó una carpeta cualquiera y se dirigió a la oficina ejecutiva, las piernas temblándole ligeramente. La oficina de Alejandro ocupaba toda una esquina del edificio, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la laguna Nichupté y la zona hotelera. Sofía había estado allí decenas de veces, pero nunca había notado los detalles personales. La fotografía de un hombre mayor que debía ser su padre, algunos libros de arquitectura precolombina, una pequeña escultura maya. «Cierra la puerta», dijo Alejandro sin levantar la vista de su escritorio. Sofía obedeció, sintiendo cómo la tensión en la habitación se volvía palpable. Cuando finalmente él levantó la mirada, ya no era el ejecutivo frío de la mañana. Era el hombre que había conocido en la playa. «¿Cómo has estado hoy?», preguntó suavemente. «Confundida», admitió Sofía, acercándose lentamente a su escritorio. «No sé cómo actuar contigo ahora». «Yo tampoco», confesó Alejandro, poniéndose de pie. «He estado pensando en ti toda la mañana, en nosotros, en lo que pasó anoche». «¿Y qué has decidido?». La voz de Sofía apenas era un susurro. Alejandro rodeó el escritorio hasta quedar frente a ella, tan cerca que podía sentir su colonia mezclada con algo que era puramente él. «Que estoy en territorio desconocido», dijo, levantando la mano para acariciar su mejilla como había hecho en la madrugada. «En 20 años construyendo esta empresa, nunca me había sentido tan perdido». «¿Perdido?». «Contigo», aclaró, y había una intensidad en sus ojos que la hizo temblar. «No sé cómo manejar lo que siento. Los protocolos de la empresa, las políticas sobre relaciones entre empleados, todo eso se vuelve insignificante cuando te miro». Sofía sintió como si estuviera al borde de un precipicio. «Alejandro, yo...». Un golpe en la puerta los interrumpió abruptamente. Alejandro se alejó de ella con la velocidad del rayo y ella retrocedió hasta una distancia profesional apropiada. «Adelante», dijo él con voz controlada. La puerta se abrió para revelar a Roberto Fuentes, el gerente de recursos humanos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpa la interrupción, Alejandro», dijo Roberto, mirando de manera significativa a Sofía. «No sabía que estabas en una reunión. Solo revisábamos unos planos», respondió Alejandro con frialdad. «¿Qué necesitas?». «Quería hablar contigo sobre las nuevas políticas de la empresa, especialmente las relacionadas con fraternización en el lugar de trabajo», dijo Roberto, y Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «Hernández, eso será todo por hoy», dijo Alejandro sin mirarla. «Puedes retirarte». Sofía salió de la oficina con las mejillas ardiendo, consciente de que Roberto la seguía con la mirada. En el pasillo, alcanzó a escuchar parte de la conversación a través de la puerta entreabierta. «Ya sabes lo que piensan los inversionistas sobre las relaciones internas, Alejandro. Especialmente después del escándalo en la empresa de Guadalajara». Sofía no esperó a escuchar más. Caminó hacia su escritorio con el corazón encogido, entendiendo de repente la magnitud de lo que estaba en juego. No era solo su trabajo o el de Alejandro, era toda la empresa que su padre había construido, el legado que él protegía con tanto celo. Tal vez, después de todo, algunas líneas no estaban hechas para ser cruzadas. 3 días habían pasado desde la conversación interrumpida en la oficina de Alejandro. El ambiente en el trabajo había vuelto a la formalidad estricta, pero Sofía podía sentir la tensión bajo la superficie cada vez que sus miradas se cruzaban durante las reuniones. Roberto Fuentes parecía estar vigilándolos más de cerca, apareciendo en momentos inoportunos con excusas profesionales. El viernes por la tarde, Sofía estaba terminando los últimos detalles del proyecto Riviera cuando recibió una llamada de su madre. «Mija, ¿cuándo vas a venir a vernos? Tu papá pregunta por ti todos los días», dijo Esperanza Hernández desde su casa en el centro de Cancún. «He estado muy ocupada, mamá. Ya sabes cómo es el trabajo». «Sí, ya sé. Siempre el trabajo», suspiró su madre. «Por cierto, doña Carmen Mendoza vino a la iglesia el domingo. Es muy elegante esa señora. Mencionó que tiene un hijo empresario. ¿No trabajas tú con los Mendoza?». El estómago de Sofía se contrajo. «Sí, mamá. Trabajo para su empresa. Qué pequeño es el mundo. Me dijo que está muy preocupada porque su hijo trabaja demasiado y no ha encontrado una buena mujer.
Tal vez podrías presentarle a alguna de tus amigas arquitectas. Si su madre supiera, pensó Sofía con ironía amarga. Mamá, tengo que colgar. Hablamos después. Esa misma tarde, en su mansión en la zona exclusiva de Bahía Dorada, Alejandro enfrentaba una conversación similar, pero desde el otro lado de la ecuación social. Alejandro, ya tienes 35 años, decía doña Carmen Mendoza, mientras servía café en la terraza que daba a su jardín perfectamente manicurado. Tu padre a esa edad ya estaba casado y tenía 2 hijos. Los tiempos eran diferentes, mamá, respondió Alejandro con paciencia gastada. Esta conversación se había vuelto semanal. No tanto. Una buena esposa te daría estabilidad, hijos que continúen el legado. He estado hablando con Mercedes Vega, ya sabes, la hija del dueño de las constructoras de Mérida. Es una muchacha hermosa, educada en el extranjero. No me interesa Mercedes Vega, cortó Alejandro. Entonces dime en qué tipo de mujer estás interesado, insistió doña Carmen, estudiando el rostro de su hijo con la perspicacia que solo las madres poseen. Porque últimamente te veo diferente, distraído, como si tuvieras algo en la mente. Alejandro se quedó callado, tomando su café mientras contemplaba las bugambilias que decoraban el jardín. ¿Cómo explicarle a su madre que no podía dejar de pensar en una empleada? Que había encontrado en Sofía algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Hay alguien, ¿verdad? La voz de su madre se suavizó. Cuéntame de ella. Mamá, Alejandro, soy tu madre. Conozco esa mirada. Es la misma que tenía tu padre cuando me conoció. Por un momento, Alejandro consideró contarle la verdad, pero luego recordó las expectativas de su familia, las tradiciones, el mundo en el que habían nacido, donde las diferencias sociales importaban más que los sentimientos. No hay nadie especial, mamá. Solo trabajo. Doña Carmen lo miró con escepticismo, pero no insistió. Sin embargo, Alejandro no notó la determinación que se encendía en los ojos de su madre. Si su hijo no le decía la verdad, ella encontraría la manera de descubrirla. El lunes siguiente, Sofía llegó temprano a la oficina y se sorprendió al encontrar a una elegante mujer mayor conversando con Roberto Fuentes en la recepción. Algo en la postura distinguida de la desconocida y en su forma de observar todo con ojos calculadores la puso nerviosa. «Buenos días», saludó Sofía educadamente mientras pasaba hacia los elevadores. «Buenos días, querida», respondió la mujer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Disculpa, ¿tú trabajas aquí?» «Sí, soy arquitecta en la empresa». «Qué maravilloso, siempre he admirado a las mujeres profesionales. Dime, ¿conoces bien al señor Mendoza?» Algo en la pregunta hizo que Sofía se pusiera en guardia. «Es mi jefe. ¿Puedo preguntar quién es usted?» «Soy Carmen Mendoza, la madre de Alejandro», dijo la mujer, extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Solo vine a conocer mejor la empresa de mi hijo». El corazón de Sofía se detuvo por un segundo. Frente a ella estaba la mujer que, según Alejandro, esperaba que se casara con alguna heredera de buena familia. La mujer que representaba todo un mundo de expectativas y tradiciones que Sofía jamás podría cumplir. «Es un honor conocerla, señora Mendoza», logró decir con voz controlada. «El honor es mío, querida. ¿Cómo te llamas?» «Sofía Hernández». Doña Carmen asintió como memorizando el nombre. «Sofía Hernández», repitió lentamente. «¿De casualidad no eres pariente de Esperanza Hernández? Coincidimos en la iglesia de San José». Es mi madre», admitió Sofía, sintiéndose como si hubiera caminado directo a una trampa. «Qué coincidencia tan maravillosa. Tu madre es una mujer muy devota. Me contó que tienes una carrera universitaria. Debe estar muy orgullosa». «Lo está», respondió Sofía, deseando que se abriera el suelo y se la tragara. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron y salió Alejandro, deteniéndose en seco al ver a las 2 mujeres conversando. Su rostro palideció ligeramente. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a conocer tu empresa, mi amor. Y mira qué casualidad tan hermosa. Acabo de conocer a Sofía, la hija de Esperanza Hernández de la iglesia. Es una de tus empleadas». Los ojos de Alejandro se movieron entre su madre y Sofía, leyendo inmediatamente la situación. «Sí, la señorita Hernández es una de nuestras mejores arquitectas». «Qué maravilloso. Esperanza me contó que Sofía es soltera y muy dedicada a su trabajo, tal como su hijo, señor Mendoza», dijo doña Carmen
con una sonrisa inocente que no engañaba a nadie. Sofía sintió las mejillas ardiendo. «Disculpen, tengo una reunión. Con permiso». Se refugió en el elevador, pero antes de que las puertas se cerraran, escuchó la voz de doña Carmen dirigiéndose a su hijo. «Es una muchacha muy guapa, Alejandro. Aunque claro, no es exactamente el tipo de esposa que habíamos discutido para ti». Las puertas se cerraron, pero las palabras quedaron grabadas en el corazón de Sofía como una sentencia. Por primera vez desde aquella noche mágica en la playa, entendió la realidad de su situación. No era solo una diferencia de posiciones en el trabajo, era una diferencia de mundos. Y algunos mundos, por más que uno lo desee, nunca se tocan. Sofía pasó el resto de la semana evitando cualquier encuentro innecesario con Alejandro. Se concentró obsesivamente en sus proyectos. Llegaba temprano y se iba tarde, cuando estaba segura de que él ya no estaba en el edificio. Pero no podía evitar las miradas preocupadas de Mariana ni las apariciones cada vez más frecuentes de Roberto Fuentes cerca de su área de trabajo. El viernes por la tarde, mientras organizaba sus cosas para irse, recibió otro mensaje en su computadora. «Necesito hablar contigo. Es importante. Playa Delfines, 8 p.m. Por favor». Sofía se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. Sabía que debía ignorar el mensaje, fingir que nunca lo había visto, pero algo en el por favor la desarmó. En 3 años trabajando para él, Alejandro nunca había usado esa palabra con ella. A las 8 en punto, su Tsuru se detuvo en el estacionamiento de Playa Delfines. El BMW negro de Alejandro ya estaba allí. Lo encontró sentado en la arena, aún vestido con su traje de trabajo pero con la corbata aflojada y los primeros botones de la camisa abiertos. La luz dorada del atardecer le daba un aire melancólico que le encogió el corazón. «Pensé que no vendrías», dijo sin voltear a verla cuando sintió sus pasos en la arena. «Pensé lo mismo», admitió Sofía, sentándose a una distancia prudente de él. Se quedaron en silencio, observando cómo las olas lamían la orilla. Finalmente, Alejandro habló. «Mi madre ha estado haciendo preguntas sobre ti. Lo imaginé después de nuestro encuentro del lunes», respondió Sofía con voz tensa. «¿Qué le dijiste?» «Nada. Pero ella es persistente. Ha estado investigando tu familia, preguntando en la iglesia, averiguando sobre tu vida personal». Alejandro se pasó las manos por el cabello, despeinándolo por primera vez desde que lo conocía. «Sofía, creo que sospecha algo. ¿Y eso es malo para ti?», preguntó ella, aunque conocía la respuesta. «Es malo para los dos», dijo él, finalmente volteando a mirarla. «Roberto me habló ayer sobre las nuevas políticas de la empresa. Cualquier relación entre empleados de diferentes niveles jerárquicos debe ser reportada al consejo directivo. Y mi madre... Tu madre espera que te cases con alguien de tu clase social», completó Sofía con amargura. «Lo entiendo perfectamente». «No lo entiendes», dijo Alejandro con vehemencia acercándose a ella. «No se trata de lo que mi madre espere. Se trata de que si esto sale mal, tú serías la que más perdería. Yo tengo el apellido, la posición, el dinero. Pero tú... Yo sería la empleada ambiciosa que sedujo al jefe», terminó Sofía sintiendo las lágrimas quemándole los ojos. «La que no conoce su lugar». «Sofía, no. Es la verdad, Alejandro. Los dos lo sabemos». Se puso de pie, sacudiéndose la arena de la falda. «¿Sabes qué es lo peor? Que por un momento, esa noche en el mar, creí que tal vez las diferencias no importaban, que tal vez podemos, la interrumpió él poniéndose de pie también. «Si encontramos la manera». «¿Qué manera? ¿Vernos en secreto? ¿Fingir en la oficina que no significa nada? ¿Esperar a que tu madre encuentre la esposa perfecta para ti mientras yo me conformo con migajas?» Las palabras salieron cargadas de dolor y frustración acumulada. Alejandro se acercó tomándola por los hombros. «No es así como yo lo veo, pero es así como es», dijo Sofía, liberándose suavemente de su agarre. «Alejandro, trabajo en esta empresa porque la necesito. Es mi sustento, mi carrera, mi futuro. No puedo arriesgar todo eso por algo que tal vez solo fue una noche mágica que se salió de control». «¿Eso es lo que crees? ¿Que solo fue una noche que se salió de control?». La voz de Alejandro tenía un dejo de dolor que Sofía nunca había escuchado. Ella cerró los ojos, reuniendo fuerzas para la mentira más grande de su vida. «Sí,
Eso es lo que creo. Mírame a los ojos y dímelo, desafió él. Sofía abrió los ojos y lo miró directamente, preparándose para romper los dos corazones de una sola vez. Pero antes de que pudiera hablar, Alejandro dio un paso adelante y la besó. Fue un beso desesperado, lleno de todo lo que no habían podido decirse en las últimas semanas. Sofía se derritió contra él por un momento, permitiéndose sentir la intensidad de lo que había estado negando. Sus manos se enredaron en el cabello de él y Alejandro la atrajo más cerca, como si quisiera memorizar cada segundo. Cuando se separaron, ambos estaban respirando agitadamente. En los ojos de Alejandro había una determinación que no había estado allí antes. «Voy a renunciar», dijo de repente. «¿Qué?». Sofía lo miró con incredulidad. «A la presidencia de la empresa. Le daré el control operativo a Roberto, me mantendré como accionista mayoritario, pero me alejaré del día a día. De esa manera técnicamente ya no serías mi empleada». «Alejandro, no puedes hacer eso. Es el legado de tu padre. Mi padre construyó esta empresa para darnos seguridad y libertad, no para convertirnos en prisioneros de las expectativas de otros», dijo él con convicción. «¿De qué sirve tener todo el éxito del mundo si no puedo estar con la persona que quiero?». Sofía sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «¿Y tu madre? ¿Y las tradiciones familiares?». «Mi madre tendrá que entender que su hijo ya es un hombre adulto que puede tomar sus propias decisiones», respondió Alejandro, tomando las manos de Sofía entre las suyas. «Sofía, esa noche en el mar me mostraste quién soy realmente cuando no estoy interpretando el papel del empresario perfecto. No voy a renunciar a eso. No voy a renunciar a ti». «Alejandro, no me respondas ahora», la interrumpió suavemente. «Solo piénsalo. Piensa en nosotros. En lo que podríamos ser si nos damos una oportunidad real». Un grito desde el estacionamiento los interrumpió. «Alejandro». Se volvieron para ver a Roberto Fuentes caminando hacia ellos con paso decidido, su teléfono móvil en la mano. «Roberto, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejandro, instintivamente poniéndose frente a Sofía. «Tu madre me pidió que te encontrara. Había escuchado rumores». Roberto se detuvo al verlos juntos, su expresión volviéndose grave. «Alejandro, tenemos que hablar. Ahora». «Roberto, el consejo directivo se reúne mañana en sesión de emergencia», dijo Roberto sin apartar la mirada de Sofía. «Alguien les informó sobre ciertas irregularidades en el comportamiento profesional dentro de la empresa». Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su carrera, su reputación, todo por lo que había trabajado tan duramente, estaba a punto de desmoronarse, y por primera vez no estaba segura de si valdría la pena. La reunión del consejo directivo estaba programada para las 10 de la mañana del sábado. Sofía pasó la noche en vela, alternando entre redactar su carta de renuncia y borrarla una y otra vez. A las 7 de la mañana, su teléfono sonó. «Sofía, soy Alejandro. No vayas a la oficina hoy». «¿Qué? Pero si me van a...». «Yo me encargo de todo. Confía en mí, por favor». La línea se cortó antes de que pudiera responder. Sofía se quedó mirando el teléfono, sintiéndose completamente perdida. En la sala de juntas del piso 21, Alejandro enfrentaba a un semicírculo de rostros severos. El consejo directivo estaba compuesto por 5 miembros, 2 socios inversionistas, el contador general, Roberto Fuentes y su propia madre, quien ostentaba el título de vicepresidenta desde la muerte de su esposo. «Alejandro», comenzó don Patricio Vega, el socio más antiguo, «han llegado a nuestros oídos preocupaciones sobre tu conducta profesional». «¿Sabes qué tipo de preocupaciones?». Roberto carraspeó incómodamente. «Se han reportado encuentros inapropiados con una empleada subordinada, específicamente con la arquitecta Sofía Hernández». Alejandro miró directamente a su madre, quien mantenía una expresión impenetrable. «¿Quién hizo esos reportes?». «Eso no es relevante», intervino doña Carmen con voz fría. «Lo relevante es si son ciertos». «Madre, ¿es cierto, Alejandro?». Su voz cortó el aire como un cristal. «¿Has estado involucrado sentimentalmente con una empleada?». El silencio se extendió por la habitación. Alejandro sabía que este era el momento decisivo, no solo para su relación con Sofía, sino para su futuro en la empresa y su relación con su familia. «Sí», dijo finalmente. «Es cierto». Los murmullos llenaron la sala.
Don Patricio se ajustó los lentes, visiblemente incómodo. Alejandro, ¿entiendes las implicaciones legales y corporativas de esta situación?, dijo el contador. Los estatutos de la empresa. Conozco perfectamente los estatutos, interrumpió Alejandro. Por eso he tomado una decisión. Se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba vista a la laguna. En la distancia podía ver las playas donde todo había comenzado. Renuncio a mi posición como presidente ejecutivo de la empresa, efectivo inmediatamente. La explosión de voces indignadas llenó la sala de juntas. Don Patricio golpeó la mesa exigiendo orden, mientras que el contador murmuraba algo sobre protocolo corporativo. Pero fue la voz de su madre la que cortó a través del caos. ¡Basta! Doña Carmen se puso de pie, su elegancia habitual reemplazada por una furia maternal que Alejandro no había visto desde su adolescencia. ¿Vas a tirar por la borda todo lo que tu padre construyó por una empleada? Voy a honrar lo que mi padre me enseñó sobre hacer lo correcto, sin importar las consecuencias, respondió Alejandro con calma. Él mismo se arriesgó todo por amor cuando decidió casarse contigo, mamá. Eso era diferente. Yo provenía de una familia respetable de Mérida. ¿Respetable? Alejandro se volvió hacia ella, y había algo en su mirada que hizo que doña Carmen retrocediera. Mamá, papá me contó la verdad antes de morir. Tu familia perdió todo en una mala inversión cuando eras adolescente. Tu padre trabajaba como empleado en una hacienda cuando conociste al mío. Él te amó, sin importarle que no tuvieras dinero ni posición social. El rostro de doña Carmen palideció. Alejandro, tú eras igual que Sofía, continuó él sin piedad. Una mujer trabajadora, inteligente, que había luchado toda su vida. La única diferencia es que papá tuvo el valor de defender su amor ante su propia familia, que también se opuso al principio. Roberto Fuentes se removió incómodamente en su asiento. Alejandro, esto es muy emotivo, pero tenemos que pensar en la empresa. La empresa estará bien, respondió Alejandro, regresando a la mesa y poniendo un documento que había preparado. Mi renuncia como presidente ejecutivo no significa que abandone mis responsabilidades como accionista mayoritario. Propongo que Roberto asuma la presidencia ejecutiva de manera interina, mientras decidimos la estructura definitiva. ¿Y la señorita Hernández?, preguntó don Patricio cautelosamente. Sofía Hernández es una de las arquitectas más talentosas que hemos tenido. Ha ganado premios internacionales para esta empresa y diseñado algunos de nuestros proyectos más exitosos. Si alguien tiene un problema con su desempeño profesional, que lo documente apropiadamente. Pero no permitiré que sea castigada por mis decisiones personales. Doña Carmen se sentó lentamente, como si el peso de las palabras de su hijo hubiera caído sobre ella de golpe. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. ¿La amas tanto?, preguntó con voz quebrada. Sí, mamá, la amo tanto. En ese momento, el teléfono de Roberto sonó. Contestó con expresión cada vez más preocupada. Era seguridad del edificio, anunció después de colgar. Sofía Hernández acaba de llegar. Está pidiendo hablar con todo el consejo directivo. Los miembros del consejo se miraron entre ellos. Alejandro sintió una mezcla de orgullo y terror. Conocía a Sofía lo suficiente para saber que no había venido a suplicar o a esconderse. Había venido a pelear. Que suba, dijo doña Carmen después de un momento, secándose discretamente los ojos. Es hora de conocer a la mujer que ha conquistado el corazón de mi hijo. Alejandro cerró los ojos, sabiendo que los próximos minutos determinarían el resto de sus vidas. Sofía entró a la sala de juntas con la espalda recta y la barbilla en alto, vestida con su mejor traje azul marino y llevando una carpeta bajo el brazo. Sus ojos recorrieron la mesa, deteniéndose brevemente en cada rostro antes de posarse en Alejandro, quien la miraba con una mezcla de admiración y preocupación. «Buenos días», saludó con voz firme. «Soy Sofía Hernández, y entiendo que mi conducta profesional está siendo cuestionada en esta reunión. Señorita Hernández», comenzó don Patricio incómodamente, «no era necesario que viniera». «Con todo respeto, señor Vega, sí era necesario», lo interrumpió Sofía colocando su carpeta sobre la mesa. «Durante 3 años he trabajado en esta empresa con dedicación absoluta. He diseñado proyectos que han generado millones en ganancias y han puesto el nombre de esta constructora en el mapa internacional.
No voy a permitir que mi reputación profesional sea destruida por chismes y suposiciones. Roberto se aclaró la garganta. Nadie está cuestionando su trabajo, señorita. Pero las políticas de la empresa... ¿Qué políticas exactamente, señor Fuentes? Sofía abrió su carpeta y sacó varios documentos. He revisado el manual de empleados completo. No existe ninguna política específica que prohíba las relaciones entre empleados de diferentes niveles, siempre y cuando no interfieran con el desempeño laboral. Pero es moralmente cuestionable, murmuró el contador. ¿Moralmente cuestionable? Los ojos de Sofía brillaron con indignación controlada. ¿Saben lo que es moralmente cuestionable? Asumir que una mujer profesional, que se graduó summa cum laude de su carrera, que trabajó de mesera para pagarse los estudios y que ha demostrado su competencia durante años, debe tener motivos ocultos para ganarse el respeto de su jefe. Doña Carmen observaba a Sofía con atención renovada, como viendo por primera vez a una adversaria digna. Nadie ha dicho eso, intervino cautelosamente. ¿No? Sofía se volvió hacia ella. Señora Mendoza, usted investigó mi familia, preguntó sobre mi vida personal, evaluó mi posición social como si fuera un currículum para el puesto de nuera. ¿Qué mensaje cree que eso envía? Un silencio tenso llenó la habitación. Alejandro quiso intervenir, pero una mirada de Sofía lo detuvo. Ella necesitaba hacer esto sola. Tienen razón en una cosa, continuó Sofía. Alejandro y yo hemos desarrollado sentimientos el uno por el otro. Pero eso no disminuye mi profesionalismo ni mi ética de trabajo, y ciertamente no hace que mi contribución a esta empresa sea menos valiosa. Sin embargo, continuó Sofía, sacando otro documento de su carpeta, entiendo que mi presencia aquí se ha vuelto complicada para todos. Por eso vengo a proponer una solución. Alejandro se tensó, temiendo lo peor. Iba a renunciar después de todo. He recibido una oferta de trabajo de Grupo Inmobiliario del Caribe, en Playa del Carmen. Es una empresa en crecimiento que busca un director de arquitectura para expandirse al mercado de resorts ecológicos de lujo. Sofía mantuvo su voz profesional, aunque su corazón se estaba rompiendo. Es una oportunidad excepcional para mi carrera. Sofía no, murmuró Alejandro, pero ella continuó sin mirarlo. Sin embargo, antes de tomar esa decisión, quiero dejar algo muy claro. Su voz adquirió una fuerza que hizo que todos se enderezaran en sus asientos. Alejandro Mendoza es un hombre íntegro, trabajador y apasionado por su trabajo. Si ustedes permiten que las políticas obsoletas y los prejuicios sociales los cieguen ante su valor como líder, estarán cometiendo el mayor error de sus vidas empresariales. Doña Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que Alejandro no debería renunciar a su posición por esto, que si alguien debe irse para evitar conflictos, debería ser yo. Pero también les estoy diciendo que si echan a perder a un líder como él por orgullo o prejuicios, la competencia los va a destrozar. Roberto intercambió miradas con los demás miembros del consejo. ¿Y qué garantías tendríamos de que esta situación no volvería a presentarse con otros empleados? Sofía sonrió por primera vez desde que había entrado. Señor Fuentes, ¿realmente creen que Alejandro es el tipo de hombre que va por ahí enamorándose de sus empleadas? En 3 años he visto cómo docenas de mujeres han tratado de llamar su atención. Él nunca mostró el menor interés. Lo que pasó entre nosotros fue excepcional. ¿Y si acepta la oferta de Playa del Carmen?, preguntó don Patricio. Entonces Alejandro tendría que conquistarme como cualquier otro hombre, respondió Sofía, finalmente mirando a Alejandro a los ojos. Sin ventajas corporativas, sin complicaciones profesionales, solo él y yo, decidiendo si lo que sentimos es suficientemente fuerte para construir algo real. Alejandro se puso de pie lentamente. Sofía, no puedes sacrificar tu carrera por mí. No la estoy sacrificando, respondió ella con suavidad. La estoy protegiendo, y también estoy protegiendo la tuya. Doña Carmen había permanecido en silencio durante todo el intercambio, observando cómo Sofía defendía no solo a sí misma, sino también a Alejandro. Lentamente, una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. Señorita Hernández, dijo finalmente, ¿podría darnos un momento para deliberar? Sofía asintió, recogió sus documentos
y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Señores del Consejo, han construido una empresa exitosa, pero las empresas las construyen las personas, no las políticas, y las mejores personas no siempre vienen en los paquetes que esperamos. La puerta se cerró tras ella, dejando al Consejo en un silencio pensativo. Durante los siguientes 30 minutos, la sala de juntas fue escenario de la discusión más intensa en la historia de la empresa. Don Patricio argumentaba sobre precedentes peligrosos, Roberto insistía en las complicaciones legales y el contador preocupado por la imagen corporativa. Pero fue doña Carmen quien sorprendió a todos. «Quiero compartir algo con ustedes», dijo poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. «Cuando conocí al padre de Alejandro, yo tenía 20 años y trabajaba como secretaria en una notaría de Mérida. Él era el hijo de una familia próspera que había venido a cerrar unos negocios. Los miembros del consejo la escucharon con atención renovada. Su familia se opuso fervientemente a nuestra relación. Me consideraban una cazafortunas, una oportunista. Durante 2 años, Eduardo luchó contra su padre, sus hermanos, sus socios. Perdió amigos, se distanció de su familia, todo por defenderme». Se volvió hacia Alejandro, que la miraba con sorpresa. Nunca había escuchado estos detalles. ¿Saben qué fue lo que finalmente convenció a su familia? No fueron mis buenas intenciones ni mis sentimientos hacia Eduardo. Fue mi trabajo. Reorganicé toda la contabilidad de sus empresas. Detecté irregularidades que les habrían costado una fortuna. Implementé sistemas que aumentaron su eficiencia en un 40%. Roberto se aclaró la garganta. «Carmen, ¿qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que durante los últimos 20 minutos he visto a una mujer defender a mi hijo con más pasión y inteligencia de la que he visto en muchos hombres de negocios. Estoy sugiriendo que tal vez estemos siendo los mismos prejuiciosos que fueron con Eduardo y conmigo». Don Patricio se ajustó los lentes, incómodo. «Pero las apariencias, Carmen, las apariencias», interrumpió doña Carmen con firmeza, «se manejan con transparencia y profesionalismo, no escondiendo las cosas bajo la alfombra». Alejandro miró a su madre con una nueva comprensión y respeto. «¿Qué propones entonces?», preguntó el contador. «Propongo que aceptemos la solución que Sofía nos ha ofrecido, pero con una modificación», dijo doña Carmen, regresando a su asiento. «Que ella acepte esa oferta en Playa del Carmen, pero que también le ofrezcamos algo mejor». «¿Qué quieres decir?». «Nuestra empresa está considerando expandirse a la Riviera Maya desde hace 2 años. Necesitamos alguien que lidere esa expansión, alguien que entienda tanto el mercado ecológico como el de lujo. Propongo que le ofrezcamos a Sofía Hernández la posición de directora regional para Playa del Carmen y la Riviera Maya». El silencio en la sala era ensordecedor. «Sería una posición independiente», continuó doña Carmen, «reportando directamente al Consejo, no a Alejandro, con su propio presupuesto, su propio equipo, su propia autonomía. De esa manera, eliminamos cualquier conflicto de intereses corporativo». Roberto empezó a asentir lentamente. «No sería una mala estrategia empresarial. Hemos perdido 3 proyectos importantes en esa zona porque no tenemos presencia local. Y Sofía conoce el mercado», añadió don Patricio, entrando en calor con la idea. «Sus diseños han sido específicamente exitosos en proyectos sustentables». Alejandro observaba a su madre con una mezcla de admiración y incredulidad. «Mamá, ¿por qué?». Doña Carmen lo miró con ojos húmedos. «Porque vi cómo te iluminaste cuando hablaste de ella, de la misma manera que tu padre se iluminaba cuando hablaba de mí. Y porque esa mujer que acaba de salir de aquí me recordó por qué tu padre se enamoró de una secretaria obstinada de Mérida». 3 meses después, Sofía estaba de pie en la terraza de su nueva oficina en Playa del Carmen, revisando los planos del primer resort ecológico que dirigiría completamente. La brisa del Caribe movía los planos sobre su escritorio mientras contemplaba el atardecer que pintaba el cielo de naranja y rosa. La transición no había sido fácil. Las primeras semanas en su nueva posición fueron un torbellino de reuniones, contrataciones y el establecimiento de protocolos para la nueva división. Pero por primera vez en años, Sofía se sentía completamente realizada profesionalmente. El sonido de pasos en las escaleras la sacó de sus pensamientos. Se volvió y vio a Alejandro aparecer en la terraza, cargando 2 tazas de café
y vistiendo jeans y una camisa blanca, muy diferente del ejecutivo formal que había conocido. ¿Cómo sabía el nuevo consultor independiente de arquitectura corporativa que yo estaba aquí?, preguntó Sofía con una sonrisa aceptando el café. Tal vez porque el nuevo consultor independiente de arquitectura corporativa tiene muy buenas fuentes de información, respondió Alejandro, acercándose a la barandilla junto a ella. Después de que Sofía aceptara la propuesta del consejo, Alejandro había mantenido su palabra. Renunció a la presidencia ejecutiva, mantuvo solo su posición como accionista mayoritario y estableció su propia consultoría. Su primer contrato, por supuesto, había sido con la división de Riviera Maya. «¿Cómo van las cosas con tu madre?», preguntó Sofía. «Mejor de lo que esperaba», admitió Alejandro. «Ayer me preguntó cuándo pensaba invitarte oficialmente a cenar a la casa». «¿En serio? En serio. Creo que finalmente entendió que luchar contra el amor de su hijo es una batalla perdida», dijo Alejandro, tomando la mano de Sofía entre las suyas. «Además, está muy impresionada con los números del primer trimestre de tu división». Sofía rió. «Supongo que los resultados hablan más fuerte que los prejuicios. Siempre lo han hecho contigo». Se quedaron en silencio, disfrutando de la vista del mar Caribe que se extendía hacia el horizonte infinito. En la distancia, las luces del primer resort que Sofía estaba desarrollando comenzaban a encenderse. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Alejandro suavemente. Sofía consideró la pregunta. Había dejado atrás la seguridad de su posición anterior, había enfrentado un consejo directivo hostil, había arriesgado su reputación y su carrera. Pero al mirarlo, con el viento del Caribe despeinando su cabello y sus ojos reflejando la misma vulnerabilidad que había visto aquella primera noche en la playa, supo la respuesta. «De nada», respondió con certeza. «¿Y tú?». «Solo de una cosa», dijo Alejandro, volteándose para quedar frente a ella. «¿De qué?». «De no haber hecho esto desde esa primera noche en Playa Delfines». Alejandro se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Sofía se llevó las manos a la boca, sintiendo cómo el corazón se le detenía. «Sofía Hernández, arquitecta brillante, mujer valiente, amor de mi vida», dijo con voz emocionada. «¿Te casarías conmigo? No con el presidente de una empresa, no con el hijo de doña Carmen, sino conmigo, Alejandro, el hombre que aprendió a ser él mismo cuando te conoció». A través de las lágrimas, Sofía vio el anillo, un solitario simple y elegante que brillaba con la última luz del atardecer. Pero más que eso, vio el futuro que habían construido juntos. Él con su consultoría independiente, ella con su división exitosa, ambos como socios iguales en el amor y en la vida. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí». Mientras Alejandro le colocaba el anillo y la besaba bajo las primeras estrellas de la noche caribeña, Sofía supo que algunas mareas no solo cambian la costa, transforman por completo el paisaje del corazón.